Estamos en la parashá Kitizá. Esta parashá es muy importante porque aquí pasó el Geta Egel y nosotros estamos aquí bajo el dominio del Geta Egel. La palabra Geta Egel significa el pecado del becerro. Usted me puede preguntar, ¿y qué pasó con qué hubo con el becerro? Bueno, el becerro es una imagen de un toro. Puede haber sido toro, pero más chico, y no femenino, y no buey. Era un toro con toda su potencialidad. Eso está relacionado con los astros. El toro es parte de los zodiacos y es una creencia de la influencia de los astros, que la verdad la influencia existe, pero para Israel no existe. Esta gente amó siempre esta cosa, estos toros. El toro estaba también muy alto, él estaba en el Kisei HaKavod, en una de las ¿cómo se llama esto? De las patas del Kisei HaKavod. Y hay algo que a mí me extraña mucho, es que también había otro más ahí, que es el águila. Y el águila y el toro lo sacaron de ahí por el pecado del becerro y quedó, de todas maneras quedó el águila. Eso es más o menos nuestra opinión, según lo que me acuerdo. Aquí vamos a ver que hay algo interesante. En español, el toro, el águila, fíjese la palabra águila. Águila es Egel, es la misma. Fíjense ustedes, piensen en su mente y dense cuenta que Egel y águila tienen las mismas raíces. Y es más extraño, esto extraña también mucho que también en inglés es eagle, the eagle. También eagle es águila. Y en alemán es Adler, pero Adler, la Dalet reemplaza la G. Entonces Adler es eagle también. Y en catalán, en catalán no sé. Entonces, lo que tenemos aquí es algo asombroso, porque si usted se fija en todos los escudos de Europa, hay un águila. Pero el nombre del águila, si usted lo escucha en hebreo, es eagle, es toro. Un egel es un toro chiquitito. Y pasó a eagle. Eso es algo asombroso. Es enormemente asombroso. Porque si tienen un escudo, si tienen un escudo y ese escudo tiene un águila, están representando al águila del mundo. Pero en el mundo, para que entiendan bien, en el mundo de las palabras tienen un eagle. Y si yo te quiero engañar a ti y decirte que yo adoro, que no quiero que sepas que yo adoro el toro, entonces yo le pongo eagle, en inglés le pasó a la palabra eagle, y así tú nunca vas a saber que lo que se adora es un toro, aunque la imagen
es un eagle, es una águila. Y el águila también tiene que ser cabot. Son cosas asombrosas. Eso podría perfectamente explicarnos dónde están las Shvatim que se perdieron, porque las Shvatim que se perdieron, recuerden que lo que hacían era, ellos adoraban al ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, hace un segundo pasó por mi cabeza, al Baal, lo llamaban Baal, y el Baal era un toro. Y hoy en día, eso eran las tribus, y por eso fueron echados de la tierra de Israel. Entonces ahí hay una especie de hint, como se dice en inglés, también puede ser una intuición de que las Shvatim están en Europa. Como yo lo estoy diciendo hace bastante tiempo, pero prueba no tengo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se sepa dónde están. Pero sí se han revelado en cierta manera algunas veces. Bueno, pero lo que viene a nosotros es que pueden que sigan sirviendo al toro, tal como lo hicieron en el Rav. También eso justificaría un poco otra opinión que hay, que en la tribu de Efraín, que fue una tribu, en alguna manera fue una tribu nueva, porque esa tribu fue la división de Yosef en dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Menashe. Y y puede ser que la mayoría de la gente que entró a la del Erev Rav, a la tribu de Efraín. Y de hecho fue la tribu de Efraín los que salieron primero. Y si es así, fíjense qué asombroso, que los que dirigían, los que salieron, ¿qué significa salieron primero? Los que cuando iban a salir de Egipto, el Shevet de Efraín salió y los mataron a muchos. Entonces, eso fue en Egipto, cuando ellos salieron, pero ellos salieron antes de tiempo. La cuenta que tenían ellos era otra cuenta, no era la cuenta que teníamos nosotros, los que salimos de Egipto, porque todos los que estamos aquí salimos de Egipto. Aquí es todo un problema de Gilgulim, acuérdense, de Gilgulim, Od Gilgul y Od Gilgul. Entonces, otra reencarnación y otra reencarnación. Entonces, pensando en esto, ¿qué vemos? Vemos que perfectamente la tribu de Efraín quedó media vacía. Aunque no está escrito en la Torah cuántos salieron, hay algunos que se salieron poco, porque si no tienen cómo llenarla. Pero si nosotros pensamos que el Erev Rav se metió en la tribu de Efraín, entonces eso no explica muchas cosas. No explica, por ejemplo, por qué canal pasaron cuando se abrió el mar Muerto. Entonces aquí tenemos que ver que Shevet Efraín, de manera que explicamos, de que salieron, como salieron antes, está escrito en la Torah, y que murieron, y hubieran muerto bastante, en relativo quedaron muy poco, y se metieron en la tribu de ellos, el Rav, y así justifica muchas cosas por donde pasaron, que lo dijimos anteriormente, cómo pasaron por el Yansuf, por el Mar Rojo, porque habían 12 canales por donde uno pasaba, o caminos. También justifica otra cosa muy interesante, que cuando salieron los Meraglim, recuerden que a Moshe Rabbeinu, que volvieron solamente Caleb y Yoshua. Caleb era el presidente de la tribu de Yehudá, y él lo hizo y fue. En cambio, Yoshua era de Shevet Efraín. A lo mejor era de los pocos que quedaron de Shevet Efraín, y por eso Moshe Rabbeinu tuvo que hacer tefilá por él, para que no lo presionaran.
no lo presionaran y no quisieran entrar a la tierra de Israel. Eso también justifica, ¿por qué? Porque en Shevet Efraim estaba la mayoría, por lo menos, del Erev Rav. Eso es una opción que a mí también hace mucho tiempo que me da vuelta. Por eso Moshe Rabbeinu a Yoshua hizo tefilá por él. En cambio, no por el resto, o por lo menos por Caleb. Bueno, sigamos entonces con lo que estamos. Y tenemos entonces que el Erev Rav hizo el Geta Egel. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos no estuvieron con Tikkun. Y hay que entender otra cosa importante. Aquí no hay en el mundo ninguna alma que no tiene daño, porque estamos todos dañados. Una persona que no tiene daño no va a vivir, no existe en este mundo, porque una condición de este mundo es tener un daño, que el alma esté dañada. Ahora, no es lo mismo pensar que no tenga daños, pero sí puede estar pura todavía. Puede estar puro un alma, porque la pureza es otra cosa. Por eso se dice que el alma del siempre va a estar pura, puede estar pura. El alma puede estar pura, claro, si el alma misma esa alma hizo pecado, etcétera, se le va a tener impurezas. Pero el alma en sí misma, que significa el kli, se puede siempre purificar. Pero los hoyitos que tiene, eso no. Eso tiene que corregirlo y se corrigen haciendo misbot, como lo hablamos la semana pasada en las clases que di en Colombia, que me gustó mucho el público de Colombia y que están haciendo un trabajo muy bello. Ahora, volviendo al asunto, aquí Moshe Rabbeinu que recibió Torah. Eso es lo que pasó. Él recibió Torah. Él recibió las primeras lujot. Las primeras lujot que se dieron las recibió Moshe Rabbeinu. Y esas lujot, ellas tenían, íbamos a volver con esas tablas, íbamos a volver al estado de Adán Rishon, completamente. Hubiéramos sido eternos, hubiéramos sido parte de la eternidad, no parte del defecto. Y fíjense algo que lo dije así, porque lo que caracteriza este mundo que falta, es la falta. Este mundo que nada es completo, es la falta. La falta le produce movimiento. Porque falta, por ejemplo, tengo uno, quiero dos. Eso es una falta que tengo. Querer es una falta dentro de mí mismo. En cambio, cuando venga el Mesías, o en el momento, si Moshe Rabbeinu hubiera podido bajar por esas tablas, no se hubiera hecho el Geta Egel, eso provoca lo siguiente, que no iba a haber falta. Y si no iba a haber falta en el mundo, entonces significa primero que mi alma va a estar corregida, y segundo, que eso en fondo, eso es la eternidad en sí misma, porque este mundo de nosotros donde las cosas se acaban, es el mundo, todo se acaba, porque a todo el mundo le falta. A mí me falta algo, y eso es lo que busco, y es el movimiento. Entonces, el movimiento puede haber en el mundo finito, pero en el mundo completo, donde no falta nada, que eso es la eternidad, eso ahí no hay movimiento, es solamente contemplación y conexión con Hashem. Eso es algo que hay que pensarlo bien para que lo entiendan. Si una persona no le falta nada, está en el infinito ya. Porque el infinito es la unicidad de Hashem. Y eso lo tienen que entender, porque si uno lo entiende, se acerca más a la realidad esa que queremos llegar. Y Moshe Rabbeinu llegó, porque recibió esas tablas. Moshe Rabbeinu recibió esas tablas. No otras tablas, esas tablas. Las tablas del Etz Chaim. El Etz Chaim, recuerden, es Etz Chaim, de la vida eterna, de la vida, una cosa. En cambio, el otro con el que pecó es el Etz de Tov Verá, malo y bueno.
o de la fruta buena o mala. Comer, ¿qué significa comer? Comer es un acto de algo metérselo adentro de uno, que es comida. Eso pasa solamente en un mundo donde falta, porque si yo no me falta nada, tampoco comería, porque no me falta. Y eso es lo que nos perdimos. Nos perdimos la opción que tuvo el Adán Rishon, de tener eternidad. Y Moshe Rabbeinu, él la tuvo. Tuvo eso. Él arriba, él era eterno. Él llegó al máximo grado que se puede llegar. Hashem le dio las tablas, pero las tablas hubo que quebrarlas. Hashem, ¿qué hubiera pasado si Moshe no las rompe? Muchos dicen que lo que hubiera pasado es que el mundo se hubiera destruido. Puede ser, pero en Kabbalah eso significa, esa caída que tuvieron las tablas, no solo la podemos decir que es un concepto que hay en Kabbalah que se llama Shvidata Keilim. Se quebraron los tiestos. Y cuando se quiebran los tiestos, no, por ejemplo, en el caso de Adán Rishon murió porque el alma de él salió, o la parte más arriba del alma de él salió. Ellas son siempre puras, siempre son sin daño, porque ese daño llega solamente hasta el alma está compuesta en 5 partes, son nefesh y ruach, hasta ahí llega el mal, el quiebre. Después de arriba ya no. Entonces el Adán Rishon cayó de arriba del Olam Atzilut hasta el Olam Hasia de nosotros, y aquí quedó, pero quedó con ropa que se rompe, y por eso el mundo se llama como se llama. Y esas ropas con que se quedó, ellas son las que reflejan nuestra falta de eternidad, porque tienen imperfecciones. Y bueno, entonces siguiendo con esto, esto que cayó, que Shabbat Keilim, es muy parecido a eso, porque se quebró la piedra, que es la parte que pertenece a este mundo, y lo que salió para arriba, que son las letras se arrancaron, pero las letras, esas son la espiritualidad. En este mundo, la espiritualidad se refleja en las palabras y en las letras. Por eso es tan importante el asunto de esto, el asunto de no hablar, cuidarse con lo que uno habla, porque eso es la espiritualidad que está saliendo de mí, y ensuciarla con cosas que no se deben es muy malo, muy horrible. Pero siguiendo con lo que estamos, se quebraron, o las quebró, como se dice. La verdad que las tablas las quebró Moshe. Y aquí dice algo muy interesante después, cuando ya vino todo este sistema que hizo Moshe Rabbeinu de pedir por Am Israel. Y aquí sigue y dice así: Vayomer Hashem el Moshe pesal lecha shnei luchot avanim karishonim וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. Esto que dice aquí, vamos a leerlo en español como lo escribieron aquí. Dijo Hashem a Moshe: labrar, no se llama labra, la palabra pseleja se dice labrar. Yo no sabía, en este momento me ayuno. Labra a ti 2 tablas, para ti, 2 tablas de piedra, como las primeras, e inscribe en las mismas palabras que estaban las primeras tablas. Y escribiré en las mismas palabras las tablas de la ley que quebraste. En las tablas de la ley que quebraste. Y aquí hay un problema enorme, porque ellos dicen las mismas palabras. Vamos a leer lo que dice en hebreo de nuevo. Aquí dice: Vayomer Hashem el Moshe pesal lecha, eso es la verdad, pesal lecha shnei luchot, perfecto, las 2 tablas, avanim de piedras, karishonim, como las primeras. Moshe Rabbeinu, fíjense, lo único que él hace
es pulirlas. Pero no se dice las rocas no se pulen, se labran, que esa es la palabra. En hebreo se dice psol, ay, ¿cómo traduzco psol? No sé cómo labrar, ya. Psol leja, para ti, ahí dice, para ti, ¿qué significa para ti? Que tú serás el dueño de ellas. Y eso aquí no lo toma mucho tiempo. Muchas veces cuando dice de palabra para ti, leja, para ti, viene a decir bajo tu percepción, no percepción, lo que hácela, pero no es para mí, es para ti. Tú tienes decisión sobre eso. Y dice aquí, Eta devarim asher ayu ala lujot. Él dice que escribir las devarim de katafti ala lujot. Y esto aquí es una palabra complicada porque dice katafti ala lujot. Hashem aquí está hablando de mucho después, porque no fue el mismo día. Él quebró las tablas y después ahora lo mandó. Y hay opiniones cuando le dijo esto Hashem. Hay alguna opinión que dice esto Hashem se lo dijo como 60 o 70 días o cuando estaba en Yom Kippurim, que la iba a escribir. Bueno, el asunto es al alujot, al alujot. Él va a escribir, dice aquí, al alujot. ¿Cómo el lujot lavanim? Karishonim. ¿Sabes lo que va a dar Karishonim? Como las primeras. En cambio, el que traduce aquí dice, escribiré en las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Eso no es lo mismo y representan cosas absolutamente contrarias. Cada Rishonim es como las Rishonim. Él no dice que van a ser iguales. En cambio, la traducción dice. Entonces, cuando uno lee por encima y lo único que anda buscando es más o menos la figura de lo que pasó, y no está tratando de entender exactamente lo que pasó, está muy mala la traducción. Si uno quiere leer la traducción pura para saber un poquito, no saber lo que pasó realmente, entonces en ese caso está bien. Pero nosotros buscamos entender bien, porque si entendemos bien esta cosa, vamos a entender cosas increíbles. Y la verdad, que gracias a Dios en este caso tengo razón. ¿Por qué? Porque las lujot que después que se recibieron ¿en dónde fue? Ahí donde estábamos, pero la que pasa que la recibió Moshe Rabbeinu y las bajó, son las segundas tablas, se le llama. Esa ahí no veían lo mismo que la primera. De hecho, las primeras tablas hay alguna, por ejemplo, decía Shamoret Shabbat, y en otra decían recuerda el Shabbat, Sajoret Shabbat. Uno es cuidarlo y otro es hacerlo, es pensarlo. Entonces, eso es Sajor, recordarlo. Eso es una diferencia enorme. Hay algunos que dicen que estaban eran las mismas, pero escritas de una vez. Se podían leer las dos en las tablas. Bueno, esto es un hidush. Puede ser un hidush muy grande de los ¿cómo se llama? De los sabios más grandes que han habido en el tiempo. Pero la verdad es que la traducción esa no dice, en la de nosotros dice una cosa y en el otro dice otra. Después se lee, más adelante se leen. Bueno, eso no es simple, porque en la primera es a pensar. Nosotros decimos que en este mundo uno se podía trasladar ya al olam de verdad. En cambio, en las lujot que dicen Shamor es en este mundo. Hay que cuidar el Shabbat para conectarte con la realidad de Shabbat espiritual. En cambio, en las otras, tú podías estar en el día de semana y conectarte con el Shabbat espiritual. Porque es eternidad. Recordemos que esto iba a depender del Etz Haim. El Etz Haim es de eternidad. Entonces,
Y eso era completa. Tú estabas en un estado distinto, en un estado diferente, como lo explicamos un poco antes. Ahora, en las segundas, que fue las primeras, esas fueron las primeras, y en las segundas, que se hicieron con una roca de la tierra, la otra se hicieron con una roca de Hashem. Esta de la tierra había que cuidar Shabbat ¿para qué? Para conectarse con la espiritualidad del Shabbat. Bueno, entonces seguimos adelante con esto. Y aquí le dice a Moshe, Psol leja, labra. Pero aquí, con este labra, hay problemas. El problema es que, ¿por quién le dijo a Moshe que la hiciera? Si la primera la hizo Hashem, que Hashem no puede hacer otra vez tablas. Hay muchas cosas que la gente explica, pero yo quiero explicar una cosa, si no se me va a arrancar el tiempo. Aquí lo que hay en esto es algo muy profundo. Pero antes de eso, ¿por qué hacer Shivarta? Y que se hubiera dicho, oye, Psoleja está en Lujot. Como las que te di. Porque tiene que hablarle de las que las quebró. Eso es muy interesante, esa palabra. Asher Shivarta, que tú las quebraste. ¿Por qué tenemos eso? ¿Qué es eso? Eso, señores, yo hace tiempo escribí sobre eso, y lo que es, porque una persona, yo que tengo, ese cli que se llamaban Lujot primeras, ese cli, ese objeto, ese era de Hashem, porque nos hicieron ¿cómo se llama? Como nos hicieron las condiciones para que la recibiéramos, porque no un ser humano, uno solo recibe Lujot, todos reciben Lujot, y como se cayeron en el camino, Moshe Rabbeinu, el pueblo no la recibió, entonces lo que le dio Moshe las tablas es solamente era un enviado entre Hashem y el pueblo, tal como los Kohanim, que son enviados de Hashem hacia el pueblo siempre, y regreso también, pero hay como un puente que es Moshe Rabbeinu en este caso, o los Kohanim en otro. Entonces, esto que ella aquí hace, lo que hace esto es lo siguiente, es que le está diciendo Moshe, tú las quebraste. ¿Qué pasa si yo quiebro un objeto? Lo tengo que pagar. El Rambam dice que hay que pagar no dinero. Bueno, claro, puede ser dinero, pero lo que hay que, para cumplir la mitzvah, tiene que traer el mismo objeto que quebraste. Es el Rambam. Y entonces aquí le está diciendo, tú tráeme lo que quebraste, porque las letras no se quebraron, las letras volaron, y las letras no se quiebran tampoco. Entonces, lo que pasó aquí fue que Hashem le recordó lo que equivalta, ¿por qué? Para decirle que tú me debes esos Keilim, tú me los debes. Y entonces con esta deuda se ganó mucho, Hashem ganó mucho, porque la verdad es que si yo, como dijimos antes, yo quebré un objeto, lo tengo que devolver. Entonces Hashem le está diciendo aquí que tú lo quebraste, es decir, que esto era mío hasta ahora, y lo quebraste, me lo tienes que devolver. ¿Y cómo se lo puede devolver Hashem? Se lo puede devolver solamente Moshe Rabbeinu subiendo al monte. Y eso es lo que se logró con esto. Y por eso Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, Ashreja Sheshavarta. Ashreja es alegría. Meushar, de la palabra meushar significa estar alegre, completamente alegre, de que las quebraste. Porque yo tú pude hacer subir de nuevo a devolver las tablas. Vacías las tablas, pero no la anterior, porque también hay opciones de devolver las cosas que cuando se quebraron, pero en este caso la misma más grande de las completas, y eso es lo que hizo Moshe. Hashem le dijo, las letras las puso Hashem después de nuevo las escribió, pero
Hashem, no piensen que Hashem en ese momento las pidió esas para devolvernos las lujot. No, aquí solamente las devolvió para una cosa. Le pidió a Moshe que las suba para que Moshe pague lo que debe. Pero ya, muy bien, lo pagó. Después ahí subió Moshe y le pidió perdón 40 días y 40 noches. Llegamos a Yom Kippur. Y en Yom Kippur Hashem ya dijo, te voy a escribir las lujot. Y esas, las sheiniot. Las lujot shniot, esas, el hecho que la escribió ahí nos prueba que fue el momento en que decidió darla, porque en Hashem una decisión y un hecho son lo mismo, van en una sola cosa. No es que primero dijo se las voy a devolver y después la escribió, no. Fue un acto. Y Moshe Rabbeinu la recibió ahí en Yom Kippurim. Hay algunos que opinan no así. Los que opinan un poco distintos que dicen que las lujot, hubo la razón, Hashem quiso devolverlas en Rosh Hashanah. No que en Rosh Hashanah le iba a devolver, sino que ya en Rosh Hashanah había intenciones en Hashem que se las iba a entregar. Y si es así, las lujot tendrían que haberse hecho hasta estar de Rosh Hashanah hasta Kippur esperando. Y eso hay que responderse bien, saber responder eso. Porque, por una razón, ¿por qué no se la entregó inmediatamente? Los que van con el otro, que esto pasó en Yom Kippur, ahí no hay problema, porque en Yom Kippur las quiso devolver, y quererlas devolver ya significa hacerlas. Y hacerlas ya estaban hechas, y ese mismo momento en Yom Kippurim, al final de Yom Kippurim se la entregó a Moshe Rabbeinu. Bueno, el asunto de las lujot son algo muy importante. Es interesante saber que eran 2 lujot. Siempre fueron 2 lujot, porque uno no tiene para qué hacer 2 pedazos para escribir algo. Lo puede escribir en un solo pedazo sin que esté despegado. Cuando Moshe Rabbeinu recibió las lujot, las primeras eran 2. O cuando recibió era una, y cuando vio, y Hashem le dijo, mira, tu pueblo pecó, entonces la lujota L se desprendieron y se hicieron 2, como las dibujan hoy en día. Eso es interesante. De todas maneras, de aquí vemos que, porque la división significa 2. ¿Por qué 2? Porque de ahora empieza el asunto, como explicamos antes, bien y mal. En cambio, la primera lujot que recibió Moshe Rabbeinu, antes que estaban enteras, una sola tabla, esa tabla, eso se reveló solamente por el pecado. Y hay que entender eso bien, porque por estas 2 lujot, las 2 lujot representan la dualidad del mundo, del bien y el mal. Y de hecho, pero lo que está escrito no es así, porque eso está escrito en el Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ahí dice Bet, la segunda letra empieza. Se nos viene a enseñar que todo el mundo es binario. Son 2 cosas. Incluso yo tengo una parte femenina y una parte masculina. Todo. Las mujeres tienen su parte femenina y su parte masculina, y todo. Las piedras tienen femenino y masculino, tienen nefesh también. Y todo tiene eso. Ahora, esas cosas, esa es lo que aquí, pero las lujot de nosotros dice, Anoji Hashem Elokeja. Empieza con Aleph. En las lujot empieza con la letra Aleph. Entonces hay una diferencia enorme. Aquí se está hablando, viene a decirnos que el mundo, con la lujot que tenía Moshe Rabbeinu, que recibió, eran de la unicidad que dijimos antes. Y eso se quitó. En la segunda, ¿qué se quitó?
la unicidad, pero siguió escrita. Siguió escrita significa, y nos viene a enseñar que nosotros también tenemos ese derecho y esa opción de llegar a conquistar la eternidad. Shabbat Shalom, Umevorach.